Buenas noches. Esta noche hablamos de un hombre que pintó el cielo como nadie lo había visto nunca, y que murió creyendo que su vida entera había sido un fracaso. Hay una pintura que casi cualquier persona del planeta reconocería. Un cielo nocturno que gira sobre sí mismo, estrellas que no son puntos sino remolinos de luz, una luna enorme, un pueblo dormido bajo unas colinas onduladas, y un ciprés oscuro que sube como una llama negra hacia ese cielo en movimiento. La noche estrellada. Está en las tazas, en las fundas de los teléfonos, en los pósters de las habitaciones de estudiantes de todos los continentes. Es, quizás, la imagen más amada de toda la historia de la pintura. El hombre que la pintó la hizo encerrado en un manicomio, mirando por la ventana de su celda antes del amanecer, con la mano todavía temblando de la última crisis que lo había derribado. Pero eso no es lo extraño. Lo extraño es que ese hombre, Vincent Van Gogh, que pintó más de 800 cuadros al óleo en apenas una década, que trabajó con una entrega que rozaba lo sobrehumano, que dejó una obra que hoy se cuenta entre las más valiosas que existen, vendió en toda su vida, según lo que se puede documentar con certeza, un solo cuadro. 1. Por una cantidad de dinero modesta. A una conocida de la familia. Murió a los 37 años, pobre, dependiendo del dinero que su hermano le enviaba cada mes, convencido de que era una carga para todos los que lo querían, de que su pintura no le importaba a nadie, de que había malgastado su vida persiguiendo algo que el mundo no quería. Hoy, una sola de sus pinturas se ha vendido por más de lo que él habría podido imaginar en 1000 vidas. Sus cuadros cuelgan en los museos más importantes del mundo, protegidos por cristales blindados, contemplados cada año por millones de personas que hacen cola durante horas para estar 30 segundos delante de ellos. Vincent Van Gogh no vio nada de eso. Murió antes. Murió justo antes de que el mundo empezara, muy lentamente, a darse cuenta de lo que había tenido entre las manos y había dejado escapar. ¿Cómo es posible que el mundo entero ame hoy a un hombre que en vida no pudo encontrar a casi nadie que lo amara? ¿Y qué precio pagó él por pintar la belleza que nosotros disfrutamos gratis? Esa es la pregunta de esta noche. Y para responderla necesitamos retroceder, hasta un niño nacido en un pueblo de Holanda que llevaba, desde antes de nacer, el peso de un nombre que no era suyo. Empecemos por el final, porque el final lo explica todo. El 27 de julio del año 1890, en los campos de trigo que rodean el pueblo de Auvers-sur-Oise, a las afueras de París, Vincent Van Gogh salió a pintar como hacía casi todos los días, y en algún momento de esa tarde recibió un disparo en el pecho. La versión que se ha contado durante más de un siglo, y la más aceptada, es que se disparó él mismo. No murió en el acto. Consiguió, malherido, arrastrarse de vuelta hasta la posada donde se alojaba, subir a su habitación y meterse en la cama. Tardó 2 días en morir. 2 días agónicos, con la bala alojada cerca del corazón, sin que los médicos del pueblo se atrevieran a extraerla. Su hermano Theo, la única persona que lo había sostenido durante toda su vida, llegó desde París y se sentó a su lado. Y allí, en una habitación diminuta de una posada de pueblo, Vincent murió en los brazos del único ser humano que nunca había dejado de creer en él. Las últimas palabras que se le atribuyen, dichas a Theo, son de una tristeza que cuesta sostener, la tristeza durará para siempre. Es posible que no dijera exactamente eso. Las últimas palabras de los moribundos famosos casi siempre se pulen con el tiempo. Pero encajan tan bien con todo lo que sabemos de él que se han quedado para la historia. Al entierro fueron muy pocas personas. Algunos amigos pintores que habían viajado desde París, el médico que lo había atendido, el posadero, unos pocos vecinos. La iglesia del pueblo se negó a prestar el coche fúnebre porque Vincent se había quitado la vida y el suicidio era pecado. Tuvieron que pedir uno prestado al pueblo de al lado. Sobre el ataúd, sus amigos pusieron girasoles, las flores que él había convertido en su firma, en su emblema, en la cosa más reconociblemente suya de toda su obra. Y lo enterraron en el cementerio del pueblo, en una tumba sencilla, bajo el sol de julio. Tenía 37 años. Llevaba pintando solo 10. Y dejaba detrás de él una obra que el mundo todavía no sabía mirar. Su hermano Theo,
destrozado por la pérdida, no le sobrevivió ni 6 meses. Murió en enero del año siguiente, consumido por la enfermedad y por una pena que los médicos de la época no sabían nombrar pero que cualquiera puede entender. Años después, la viuda de Theo trasladó sus restos para enterrarlo junto a Vincent. Y allí están todavía, los dos hermanos, uno al lado del otro, bajo dos lápidas iguales cubiertas de hiedra, en el pequeño cementerio de Auvers. En la muerte, por fin, juntos y en paz. Esta historia no es solo sobre los cuadros que un hombre pintó. Es sobre el amor de un hermano que lo sostuvo cuando nadie más quiso hacerlo, y sobre el precio terrible que se paga por ver el mundo de una manera que nadie más es capaz de ver. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo del año 1853 en Groot-Zundert, un pueblo del sur de los Países Bajos, cerca de la frontera con Bélgica. Su padre era un pastor protestante, un hombre serio, respetable, de fe firme y de carácter rígido, de una familia con cierta posición. La casa de los van Gogh era una casa de orden, de deber, de apariencias cuidadas, el tipo de hogar donde se espera que los hijos sigan caminos previsibles y se conviertan en versiones aceptables de sus padres. Pero había algo extraño en el nacimiento de Vincent, algo que muchos biógrafos han señalado como una sombra que lo acompañó desde el primer día. Exactamente un año antes de su nacimiento, el 30 de marzo del año 1852, la madre de Vincent había dado a luz a otro niño. Un niño que nació muerto. Y a ese niño muerto lo habían llamado, también, Vincent van Gogh. Cuando el segundo Vincent nació vivo, un año después, día por día, le pusieron el nombre exacto del hermano que no había llegado a vivir. De manera que el niño creció con un nombre que ya pertenecía a otro. Y creció, además, viendo cada domingo, de camino a la iglesia donde su padre predicaba, una pequeña tumba en el jardín del templo con su propio nombre grabado en la piedra. Vincent van Gogh. Con una fecha. La tumba de un niño que llevaba su nombre y que estaba muerto. Es imposible saber con certeza cuánto pesó eso en la mente del niño que llegaría a ser el pintor. Los psicólogos han especulado mucho, quizás demasiado, sobre el efecto de crecer como el reemplazo de un muerto, sobre la sensación de no ser uno mismo del todo, de ocupar el lugar de otro, de tener que justificar una existencia que llegó como sustituta de una pérdida. Conviene no exagerar, muchos detalles de esta historia se han magnificado con los años hasta convertirse en mito. Pero el hecho está documentado. El nombre compartido es real. La tumba existió. Y para un niño sensible, demasiado sensible, intenso hasta lo difícil desde muy pequeño, no es disparatado pensar que esa coincidencia dejara una marca. Porque Vincent fue, desde el principio, un niño difícil. Serio, terco, propenso a los arrebatos, incapaz de encajar con facilidad entre los demás. No era el niño risueño y sociable que una familia de pastor protestante habría querido. Era intenso, solitario, dado a caminar solo por el campo durante horas, fascinado por los insectos, los pájaros, las plantas, el detalle minucioso de la naturaleza que la mayoría de la gente no se molesta en mirar. Coleccionaba especímenes. Observaba. Ese ojo que de niño se posaba sobre un escarabajo o sobre la nervadura de una hoja era ya, sin que nadie lo supiera, el ojo que un día pintaría los girasoles y las estrellas. El único refugio verdadero de aquella infancia fue su hermano menor, Theo, nacido 4 años después. Entre los dos hermanos se formó, desde niños, un vínculo de una intensidad poco común, una alianza de dos almas que se entendían sin necesidad de explicarse. Caminaban juntos por el campo. Compartían lo que veían. Y se hicieron una promesa silenciosa que durarían toda la vida, que estarían el uno para el otro, pasara lo que pasara. Esa promesa la cumpliría Theo hasta extremos que pondrían a prueba la paciencia de cualquier ser humano. Y la cumpliría hasta el final. Lo que casi nadie sabe de Van Gogh, lo que la imagen del pintor genial y atormentado tiende a borrar, es que Vincent no quiso ser pintor durante la mayor parte de su juventud. La pintura llegó tarde, muy tarde, después de una larga sucesión de fracasos en todo lo demás que intentó. Y fueron muchos. A los 16 años entró a trabajar en una empresa de comercio de arte, una galería importante con sedes en varias ciudades de Europa.
Era un buen comienzo. La familia tenía contactos en ese mundo, y al principio Vincent se desenvolvió bien. Trabajó en La Haya, en Londres, en París. Conoció el arte de cerca, aprendió a mirar cuadros, desarrolló opiniones apasionadas sobre lo que era bueno y lo que no. Pero, poco a poco, su carácter empezó a estorbarle. No soportaba tratar el arte como una mercancía. Discutía con los clientes, les decía que los cuadros que querían comprar eran malos, despreciaba el gusto comercial de la gente. Se volvió cada vez más huraño, más difícil, más imposible de tener detrás de un mostrador. Acabaron despidiéndolo. Mientras tanto, en Londres, había vivido su primer gran desengaño amoroso. Se enamoró perdidamente de la hija de la mujer que le alquilaba una habitación. Y cuando por fin reunió el valor para declararse, descubrió que ella ya estaba comprometida en secreto con otro, y que su amor no solo no era correspondido, sino que ni siquiera había sido sospechado. Ese rechazo lo hundió. Sería el primero de una serie de fracasos amorosos que marcarían toda su vida, un patrón que se repetiría con una crueldad casi sistemática. Vincent amaba con una intensidad desbordante, abrumadora, total. Y esa intensidad asustaba o incomodaba a las mujeres de las que se enamoraba, que huían de un amor que pesaba demasiado. Lo que casi nadie sabe de Van Gogh, lo que la imagen del pintor genial y atormentado tiende a borrar, es que Vincent no quiso ser pintor durante la mayor parte de su juventud. La pintura llegó tarde, muy tarde, después de una larga sucesión de fracasos en todo lo demás que intentó. Y fueron muchos. A los 16 años entró a trabajar en una empresa de comercio de arte, una galería importante con sedes en varias ciudades de Europa. Era un buen comienzo. La familia tenía contactos en ese mundo, y al principio Vincent se desenvolvió bien. Trabajó en La Haya, en Londres, en París. Conoció el arte de cerca, aprendió a mirar cuadros, desarrolló opiniones apasionadas sobre lo que era bueno y lo que no. Pero, poco a poco, su carácter empezó a estorbarle. No soportaba tratar el arte como una mercancía. Discutía con los clientes, les decía que los cuadros que querían comprar eran malos, despreciaba el gusto comercial de la gente. Se volvió cada vez más huraño, más difícil, más imposible de tener detrás de un mostrador. Acabaron despidiéndolo. Mientras tanto, en Londres, había vivido su primer gran desengaño amoroso. Se enamoró perdidamente de la hija de la mujer que le alquilaba una habitación. Y cuando por fin reunió el valor para declararse, descubrió que ella ya estaba comprometida en secreto con otro, y que su amor no solo no era correspondido, sino que ni siquiera había sido sospechado. Ese rechazo lo hundió. Sería el primero de una serie de fracasos amorosos que marcarían toda su vida, un patrón que se repetiría con una crueldad casi sistemática. Vincent amaba con una intensidad desbordante, abrumadora, total, y esa intensidad asustaba o incomodaba a las mujeres de las que se enamoraba, que huían de un amor que pesaba demasiado. Tras el fracaso en el comercio de arte, Vincent giró bruscamente hacia la religión. Decidió que su vocación era servir a Dios, como su padre, como su abuelo. Quiso ser pastor. Pero no le bastaba con la fe respetable y ordenada de su familia. Vincent lo quería todo, siempre, hasta el extremo. Intentó estudiar teología, pero fracasó en los exámenes, incapaz de someterse a la disciplina académica del latín y el griego. Entonces se hizo predicador laico y pidió que lo enviaran al lugar más duro que encontró, una región minera de carbón en el sur de Bélgica, el Borinage, donde la gente vivía en una miseria que estremecía. Y allí, en el Borinage, Vincent hizo algo que revela quién era de verdad por debajo de todos sus fracasos. Se tomó las enseñanzas de Cristo tan literalmente que las vivió. Regaló su ropa. Regaló su dinero. Dejó de comer para dar su comida a los mineros. Se mudó de su alojamiento cómodo a una choza miserable para vivir como vivían ellos. Cuidó a los enfermos, bajó a las minas, durmió sobre paja. Quiso ser, de verdad, un hombre santo. Y las autoridades de la iglesia lo despidieron por ello. Les pareció indecoroso, excesivo, indigno de un representante de la institución. Un predicador no debía parecer un mendigo.
La entrega absoluta de Vincent, su toma en serio radical del mensaje que se suponía que debían predicar, los escandalizó. Lo apartaron. Y aquí entra Theo. Porque fue Theo quien, al ver los dibujos de su hermano y al entender, antes que nadie, antes que el propio Vincent, que había algo allí, tomó la decisión que cambiaría la historia del arte. Theo, que para entonces ya trabajaba con éxito en el comercio de arte en París y ganaba un buen sueldo, le ofreció a su hermano mantenerlo. Le enviaría dinero todos los meses. Pagaría sus materiales, su alojamiento, su comida. Le permitiría dedicarse a pintar sin tener que preocuparse de sobrevivir. Es difícil exagerar la magnitud de lo que Theo hizo. Durante los 10 años que duró la carrera de Vincent como pintor, Theo lo mantuvo casi por completo. Mes tras mes, año tras año, sin fallar nunca, le enviaba dinero, le enviaba óleos, le enviaba lienzos, le enviaba ánimo. Y a cambio recibía, sobre todo, problemas, cartas angustiadas, peticiones de más dinero, noticias de crisis, de enfermedades, de peleas. Vincent era un hermano agotador. Y Theo no lo abandonó jamás. A cambio del dinero, Vincent le enviaba sus cuadros. Decenas, cientos de cuadros, enrollados, enviados a París, que Theo guardaba en su apartamento, que intentaba vender sin conseguirlo casi nunca, que se acumulaban porque el mundo todavía no los quería. Sin saberlo, Theo estaba reuniendo lo que un día sería uno de los tesoros artísticos más valiosos del planeta. En ese momento, no eran más que los cuadros invendibles de su hermano fracasado. La correspondencia entre los dos hermanos, cientos de cartas que se conservan, es uno de los documentos más extraordinarios que ha dejado ningún artista. En ellas, Vincent vuelca su alma entera, sus dudas, sus teorías sobre el color, sus descripciones de lo que pinta, su desesperación, su esperanza, su gratitud, su culpa por ser una carga. Esas cartas son la razón por la que conocemos a Van Gogh de un modo en que no conocemos a casi ningún otro pintor de la historia. No tenemos solo sus cuadros. Tenemos su voz. Y en esa voz hay una herida constante, la conciencia dolorosa de estar viviendo del dinero de su hermano sin poder devolverle nada, la convicción cada vez más arraigada de que su pintura no servía para nada porque nadie la compraba. El dinero que recibía no lo vivía como un regalo de amor, que es lo que era, sino como una deuda impagable, como una prueba más de su propio fracaso. Los primeros años de Vincent como pintor fueron oscuros, en sentido literal. Sus cuadros holandeses de ese periodo son sombríos, terrosos, llenos de marrones y grises, retratos de campesinos de rostros duros, de tejedores en sus telares, de gente trabajadora con las manos nudosas y la piel curtida. La obra más importante de esa época es un cuadro de unos campesinos comiendo patatas alrededor de una mesa, a la luz de una sola lámpara, con las caras casi tan oscuras como las patatas que comen. Vincent quería pintar la verdad del trabajo, la dignidad ruda de los que trabajan la tierra. Era una pintura honesta, severa, sin nada de la luz que vendría después. Porque todo cambió cuando Vincent fue a París. En el año 1886 se mudó a vivir con Theo a París, y París, en ese momento, era el centro del mundo del arte. Allí estaba ocurriendo una revolución. Los impresionistas habían roto con la pintura oscura de los museos y habían sacado el caballete a la calle, a pintar la luz, el aire, el instante, con colores claros y pinceladas sueltas. Vincent, que venía de la Holanda gris y terrosa, se encontró de pronto rodeado de color, de luz, de experimentación, de pintores que estaban inventando una manera nueva de ver. Y su pintura estalló. Literalmente. Los marrones desaparecieron. Entraron los amarillos, los azules intensos, los verdes, los naranjas. La pincelada se volvió viva, vibrante, cargada de energía. Vincent absorbió todo lo que vio en París y lo transformó en algo que no se parecía a nada, ni siquiera a los impresionistas que lo habían inspirado. Porque donde los impresionistas pintaban lo que veían, Vincent empezó a pintar lo que sentía. El color, para él, no era una descripción de la realidad. Era una emoción. Un amarillo no era el color de un objeto, era la alegría, el sol, la vida. Pintaba el mundo no como se ve,
sino cómo se siente cuando se mira con el alma entera. Pero París también lo agotó. La ciudad era ruidosa, cara, llena de gente, llena de tensión. La convivencia con Theo, a quien quería más que a nadie, se volvió difícil porque Vincent era difícil de convivir para cualquiera. Bebía demasiado, sobre todo absenta, el licor verde y fuerte que arruinaba a tantos artistas de la época. Discutía. Su salud, física y mental, empezaba a resquebrajarse. Y soñaba con la luz. Con un lugar lleno de sol, de color, donde poder pintar en paz y, sobre todo, donde poder fundar algo que llevaba tiempo acariciando en su mente, una comunidad de artistas, una hermandad de pintores que vivieran y trabajaran juntos, que se apoyaran mutuamente contra la indiferencia del mundo. Buscó esa luz en el sur. Y en febrero del año 1888 hizo las maletas y se fue a una pequeña ciudad de la Provenza, en el sur de Francia, bañada por el sol del Mediterráneo. Se llamaba Arles. Y allí, en apenas un año, Vincent van Gogh pintó la mayor parte de las obras por las que el mundo lo recordaría para siempre. Arles fue, al principio, una explosión de felicidad y de trabajo. Vincent quedó deslumbrado por la luz del sur, por los campos de trigo dorados, por los cielos azules intensos, por los colores que en Holanda no había visto nunca. Pintaba sin parar, con una energía febril, a veces un cuadro al día, saliendo al campo cargado con su caballete bajo un sol que rajaba las piedras, plantándose ante el paisaje y pintando hasta el agotamiento. Alquiló una pequeña casa, la famosa Casa Amarilla, y la pintó, la arregló, la preparó con un cuidado conmovedor. Porque la Casa Amarilla no era solo su hogar. Era el primer paso de su sueño. Allí iba a nacer la comunidad de artistas que había imaginado durante años. Y para empezarla, invitó al pintor que más admiraba entre sus contemporáneos, un artista de carácter fuerte y talento enorme llamado Paul Gauguin. Vincent preparó la llegada de Gauguin como quien prepara la llegada de un Mesías. Decoró la habitación que le había destinado. Y pintó, para esas paredes, una serie de cuadros que se convertirían en los más célebres de toda su obra, los girasoles. Jarrones de girasoles, amarillos sobre amarillos, flores radiantes en distintos estados, desde el esplendor hasta el marchitamiento. Para Vincent, los girasoles eran un símbolo de gratitud, de luz, de amistad. Eran su manera de decir bienvenido, de decir aquí hay alguien que te admira, de decir esta es nuestra casa. Gauguin llegó en octubre del año 1888. Y durante unas pocas semanas, los dos pintores trabajaron juntos, codo con codo, en una intensidad creativa enorme. Pero también, desde el principio, en una tensión que fue creciendo. Eran dos hombres de carácter fortísimo y de visiones del arte opuestas. Gauguin era frío, calculador, seguro de sí mismo, convencido de que el arte debía salir de la imaginación. Vincent era ardiente, inseguro, necesitado de afecto, convencido de que el arte debía salir de la naturaleza, de lo que se tiene delante. Discutían sobre todo. Y Vincent, que había puesto en Gauguin la esperanza desmedida de toda su soledad, empezó a sentir que su héroe se cansaba de él, que quería marcharse, que el sueño se desmoronaba. La tensión estalló en la noche del 23 de diciembre del año 1888 en uno de los episodios más conocidos y más malentendidos de la historia del arte. Lo que ocurrió exactamente esa noche nunca se sabrá con certeza. Las versiones difieren, y la del propio Gauguin, única fuente directa, no es del todo fiable. Lo que parece claro es que hubo una crisis violenta, una pelea, quizás una amenaza. Gauguin salió de la casa. Y Vincent, en un estado de desesperación y de derrumbe mental que nadie alcanza a comprender del todo, tomó una navaja y se cortó parte de la oreja izquierda. Luego envolvió el trozo cortado, lo llevó a un burdel que solía frecuentar, y se lo entregó a una mujer que trabajaba allí, pidiéndole que lo guardara. Después volvió a casa y se desplomó, perdiendo tanta sangre que estuvo a punto de morir. Lo encontraron a la mañana siguiente. Gauguin se marchó de Arles y no volvieron a verse nunca. El sueño de la comunidad de artistas había muerto en una sola noche. Y Vincent despertó en un hospital, con la cabeza vendada, sin recordar bien lo que había hecho,
comprendiendo poco a poco que algo se había roto dentro de él que no se podía reparar. Aquí es necesario detenerse y hablar con cuidado, porque la sociedad de la época, y durante mucho tiempo después, convirtió la enfermedad de Van Gogh en un espectáculo, en una anécdota truculenta, en el pintor loco que se cortó la oreja. Y eso es injusto, y es una manera cruel y superficial de mirar el sufrimiento de un ser humano. Vincent Van Gogh estaba enfermo. Padecía algo que la medicina de su tiempo no sabía nombrar ni tratar, y que la medicina de hoy sigue discutiendo, ataques de una intensidad terrible, crisis en las que perdía el contacto con la realidad, periodos de confusión, de alucinaciones, de angustia insoportable, seguidos de periodos de lucidez completa en los que se daba cuenta, con horror, de lo que le había ocurrido. No sabemos con certeza qué tenía. Se ha hablado de epilepsia, de trastorno bipolar, de los efectos del alcohol y de la absenta, de muchas cosas. Lo que importa no es el diagnóstico. Lo que importa es entender que Vincent no era un excéntrico que se autolesionaba por dramatismo. Era un hombre que sufría una enfermedad real, que lo aterrorizaba y contra la que luchaba con todas sus fuerzas. Y esto es lo más importante, lo que conviene grabar antes que cualquier otra cosa, la pintura de Van Gogh no es el producto de su locura. Es justo lo contrario. La pintura era lo que lo mantenía cuerdo. Era su medicina, su ancla, su manera de sostenerse sobre el abismo. Vincent no pintaba porque estuviera loco, pintaba para no enloquecer del todo, para imponer orden y belleza sobre un mundo interior que se le desbordaba. Sus mejores cuadros no se hicieron durante las crisis, sino en los periodos de lucidez entre crisis, cuando, agotado pero despejado, agarraba los pinceles como un náufrago agarra una tabla. Decir que su genio venía de su enfermedad es entenderlo todo al revés. Su genio luchaba contra su enfermedad. Y durante un tiempo, milagrosamente, ganó. Después del episodio de la oreja, las crisis se repitieron. Vincent entraba y salía del hospital. Los vecinos de Arles, asustados, firmaron una petición para que lo encerraran o lo echaran del pueblo. El hombre que había llegado lleno de sueños de hermandad y de luz se había convertido, para el pueblo, en el loco peligroso al que había que apartar. La soledad de eso, la humillación de eso, es difícil de imaginar. Y entonces Vincent tomó una decisión que dice mucho de su lucidez y de su valentía. En mayo del año 1889, por su propia voluntad, pidió ser internado en un manicomio. Un asilo para enfermos mentales en un antiguo monasterio cerca de un pueblo llamado Saint-Rémy. Sabía que estaba enfermo. Sabía que no podía cuidar de sí mismo. Y eligió, conscientemente, encerrarse para protegerse y para protegerse de sí mismo. Allí, en el manicomio de Saint-Rémy, encerrado, vigilado, rodeado de otros enfermos cuyos gritos oía por las noches, Vincent Van Gogh vivió un año. Y en ese año, en esas condiciones, pintó algunas de las obras más grandiosas que ha producido la humanidad. Le permitieron pintar. Esa fue su salvación. Le dieron una habitación para dormir y otra que pudo usar como taller, y cuando se sentía con fuerzas lo dejaban salir, vigilado, a pintar en los jardines del asilo y en los campos de los alrededores. Vincent, agarrado a los pinceles como a la vida misma, pintó como nunca. Pintó los olivos retorcidos de la Provenza. Pintó los cipreses, esos árboles oscuros que para él tenían algo de llama y algo de obelisco fúnebre, subiendo hacia el cielo. Pintó el jardín del asilo, los muros, los lirios morados que crecían entre la hierba con una intensidad de color que parece vibrar. Pintó campos de trigo bajo cielos enormes. Y una noche, o una madrugada, mirando por la ventana enrejada de su habitación el cielo antes del amanecer, pintó, de memoria y de imaginación, el cuadro que se convertiría en la imagen más famosa de toda la historia del arte. La noche estrellada. Un cielo que no está quieto, que gira, que se mueve en remolinos y espirales de luz, estrellas enormes rodeadas de halos, una luna creciente que arde, y abajo un pueblo tranquilo, dormido, con la pequeña aguja de su iglesia, y a la izquierda un ciprés que sube como una llamarada negra hacia ese cielo en movimiento. No es un paisaje. Es un estado del alma. Es lo que Vincent veía cuando miraba la noche.
No un cielo quieto y muerto, sino un universo vivo, palpitante, cargado de una energía cósmica que la mayoría de los seres humanos nunca llegará a percibir. Pensemos en lo que significa eso. Un hombre encerrado en un manicomio, considerado un loco, apartado de la sociedad, sin haber vendido cuadros, convencido de su propio fracaso, mira por la ventana de su celda y pinta el cielo más hermoso que se ha pintado jamás. Desde el encierro, pintó la inmensidad. Desde la enfermedad, pintó una de las imágenes más sanas, más vitales, más llenas de asombro ante la existencia que el arte ha producido. Esa es la paradoja de Van Gogh, y es la razón por la que su historia toca algo tan profundo en quien la escucha. Que la belleza más grande puede salir del lugar más oscuro. Que un hombre roto puede regalarle al mundo algo entero. En todo ese tiempo, Theo seguía ahí. Seguía enviando dinero, seguía escribiendo, seguía creyendo. En el año 1889 Theo se casó, y poco después su esposa dio a luz a un niño al que, en un gesto de amor inmenso, llamaron Vincent, como el tío pintor. Vincent se conmovió hasta las lágrimas. Y para celebrar el nacimiento de su sobrino y tocayo, pintó un cuadro de ramas de almendro en flor contra un cielo azul, una de las obras más serenas y luminosas de toda su carrera, un regalo de bienvenida a la vida para un niño que llevaba su nombre. El mismo gesto, otra vez. El hombre que había crecido cargando el nombre de un hermano muerto, daba ahora su nombre a un sobrino vivo, y lo celebraba con flores, con luz, con esperanza. En mayo del año 1890, sintiéndose algo mejor, Vincent dejó el manicomio del sur y se trasladó al norte, a Auvers-sur-Oise, cerca de París, para estar más cerca de Theo y bajo el cuidado de un médico aficionado al arte, el doctor Gachet, un hombre melancólico y peculiar al que Vincent retrató con una mirada tan triste que el propio pintor dijo que había pintado la expresión desconsolada de nuestro tiempo. Los últimos 2 meses de su vida en Auvers fueron de una productividad asombrosa, casi sobrehumana. Pintó alrededor de 70 cuadros en 70 días. Uno al día. La iglesia del pueblo, las casas con techos de paja, los campos de trigo que se extendían hasta el horizonte bajo cielos cada vez más cargados, más tormentosos. Era como si supiera, en algún rincón de sí mismo, que se le acababa el tiempo y quisiera sacarlo todo antes de que fuera tarde. Pero por debajo de esa furia de trabajo, algo se estaba apagando. Vincent estaba cada vez más solo, más cansado, más convencido de ser una carga. Había recibido noticias de que Theo tenía problemas, que el niño estaba enfermo, que el dinero escaseaba, que su hermano, el pilar de toda su existencia, estaba bajo presión. Y la idea de seguir siendo un peso para el único ser que lo amaba se le hizo insoportable. En una de sus últimas cartas escribió que sentía que había fracasado, que su vida había sido atacada en la raíz misma, que su pintura no valía lo que costaba mantenerlo. Y entonces, aquella tarde de julio, salió a los campos de trigo y no volvió entero. Cuento esto con cuidado porque, en los últimos años, algunos investigadores han propuesto que Vincent quizás no se disparó a sí mismo, que tal vez fue un accidente, o incluso un disparo de otra persona. No hay forma de saberlo con certeza, y la versión tradicional del suicidio sigue siendo la más aceptada. Lo que sí sabemos, por sus propias palabras, es que era un hombre que llevaba mucho tiempo al borde, agotado de luchar, convencido de que su existencia causaba más dolor que alegría a quienes lo querían. Y ese, más que la bala, es el verdadero peso de esta historia. Murió, como dijimos, 2 días después, en los brazos de Theo. Y Theo, roto, lo siguió medio año más tarde. Y aquí viene la parte que convierte la tragedia de Vincent Van Gogh en una de las historias más extrañas y conmovedoras del arte. Porque la historia no terminó con su muerte. En cierto sentido, apenas empezaba. Cuando Theo murió, su viuda, una mujer joven llamada Johanna Van Gogh Bonjour, se encontró sola, con un bebé en brazos, y con algo más. Cientos de cuadros invendibles de un cuñado muerto y considerado un fracasado, y cientos de cartas entre los 2 hermanos. Cualquier otra persona los habría guardado en un desván y los habría olvidado. Mucha gente le aconsejó precisamente eso, que se deshiciera de aquella montaña de pinturas que nadie quería. Juana no lo hizo. Juana leyó las cartas.
Y al leerlas, entendió. Entendió quién había sido Vincent, entendió lo que había en aquellos cuadros, entendió el amor entre los dos hermanos que ahora estaban muertos. Y decidió dedicar su vida a una sola cosa, conseguir que el mundo viera lo que ella había visto. Que Vincent Van Gogh fuera reconocido. Durante el resto de su vida, Juana organizó exposiciones, prestó cuadros, los colocó estratégicamente, cultivó a críticos y a marchantes, publicó las cartas entre Vincent y Theo para que el mundo conociera no solo la pintura sino el alma del hombre que la había hecho. Trabajó con una paciencia y una inteligencia extraordinarias. Y lo consiguió. Lenta, imparablemente, el mundo empezó a mirar. Los cuadros que nadie había querido comprar empezaron a colgarse en galerías, luego en museos. El nombre de Van Gogh empezó a sonar, primero entre los entendidos, luego entre el público, luego en todas partes. Para cuando llegó el siglo XX, Vincent Van Gogh ya no era un fracasado desconocido. Era uno de los pintores más admirados del mundo. Y a medida que pasaban las décadas, esa admiración no hizo más que crecer, hasta convertirse en el fenómeno universal que es hoy. Los girasoles que pintó para recibir a un amigo, la noche que pintó desde una celda de manicomio, los campos de trigo que pintó en sus últimas semanas de desesperación, se convirtieron en algunas de las imágenes más amadas y más valiosas que ha producido la humanidad. El hombre que vendió un cuadro en toda su vida es hoy uno de los artistas cuyas obras alcanzan los precios más altos de la historia. La distancia entre lo que Vincent fue para su época y lo que es para la nuestra es tan inmensa que cuesta abarcarla. Murió creyéndose un fracaso absoluto. Es, hoy, uno de los mayores triunfos del espíritu humano que existen. Hay una pregunta que la vida de Vincent Van Gogh plantea y que vale la pena formular antes de que llegue el sueño. ¿De qué sirve la gloria que llega cuando ya no estás para verla? Es una pregunta dura, y no tiene una respuesta cómoda. A Vincent no le sirvió de nada que hoy lo amemos. Murió sin saberlo, murió creyendo lo contrario, murió convencido de que su vida había sido un desperdicio. Todo el amor que el mundo le tiene hoy llegó demasiado tarde, llegó a una tumba, llegó a un hombre que ya no podía recibirlo. Y hay algo profundamente injusto en eso, algo que produce una indignación silenciosa, la sensación de que el mundo le falló, de que debería haberlo visto cuando todavía estaba vivo para ser visto. Pero quizás hay otra manera de mirarlo, y es la que conviene llevarse a la noche. Vincent Van Gogh no pintó para la gloria. Esa es la verdad más honda de su historia. Pintó porque no podía no pintar. Pintó porque ver el mundo de la manera en que él lo veía, esos cielos vivos, esos girasoles ardientes, esa luz que para él temblaba en cada cosa, era una experiencia tan intensa que tenía que sacarla, tenía que ponerla en el lienzo, tenía que compartirla aunque nadie la quisiera. No pintó para que lo amaran. Pintó porque amaba. Amaba el trigo y el sol y las estrellas y a los campesinos de manos duras y a su hermano Theo y a un mundo que casi nunca le devolvió ese amor. Y volcó todo ese amor no correspondido en una obra que ahora, por fin, lo recibe de vuelta multiplicado por millones. Quizás esa sea la única justicia posible. No la justicia de que Vincent disfrutara de su éxito, que no la hubo. Sino la justicia de que aquello que él hizo desde la soledad más absoluta se haya convertido en compañía para millones de personas. Que el hombre que se sintió tan solo sea hoy uno de los menos solos de la historia, presente en cada museo, en cada habitación, en cada noche en que alguien mira sus estrellas y siente, sin saber por qué, que no está tan solo como creía. Vincent murió hace más de 100 años. Theo lo siguió pronto. Juana cumplió su misión y también murió. Las personas que firmaron la petición para echarlo de Arles llevan más de un siglo enterradas y olvidadas. Pero los cielos que pintó siguen girando. Los girasoles que pintó siguen ardiendo. Y cada noche, en algún lugar del mundo, alguien mira una reproducción de aquella noche estrellada que un hombre encerrado pintó desde la ventana de su celda, y se queda quieto un momento, y respira un poco más hondo, y se siente, por un instante, acompañado. No vendió casi nada. No supo que lo amábamos. Pero nos dejó las estrellas.
Y esas estrellas, que un hombre solo y enfermo arrancó de su propia oscuridad, siguen brillando para nosotros cada noche, mientras el resto del mundo duerme. Que esta historia los acompañe mientras el sueño llega. Buenas noches.